trayectoria en mercadeo y por eso fui como invitada a este tema, a compartir con ustedes un poquito del conocimiento que he logrado a lo largo de estos años, sobre todo en el tema de lealtad y fidelización de clientes, que es como una de mis grandes especialidades, el desarrollo de marcas, porque como soy publicista, obviamente el tema de branding me apasiona y el tema de clientes. Entonces, yo trabajé durante 18 años, especialmente en compañías como Orbitel, en UNE y en Tigo, en todo este tema que les contaba de programas de lealtad, desarrollo, lanzamiento de productos, desarrollo de planes de marketing y desde el tema de lealtad de clientes, donde fui más de la mitad de mi experiencia profesional, tuve la oportunidad de aprender mucho sobre cómo conocer, vibrar y transformar las empresas en torno a los clientes, que es algo que siempre nos cuesta mucho. Siempre estamos como muy desde la mirada de empresa y nos falta a veces ponernos en ese lugar del cliente, porque cuando nos ponemos y nosotros logramos que nuestro negocio y nuestra organización vaya en torno al cliente, logramos unos factores de diferenciación muy importantes. Entonces, en este momento yo soy consultora de trabajo como consultora asociada para Delite Marketing. Trabajamos justamente desarrollando estrategias de lealtad para empresas, para medianas empresas, como compartiendo todos estos conocimientos de estos años que tengo con otros compañeros que nos desarrollamos mucho en el área de lealtad del cliente. Bueno, entonces ya como iniciando nuestra agenda, vamos a hablar de qué es el buyer persona. Vamos a conocer, a identificar este término que es de años recientes y muy ligado al marketing digital, que es lo que más nos interesa aquí como en nuestro tipo de negocio. Vamos a saber para qué nos sirve, vamos a saber cómo construirlo, cuáles son sus componentes, cuáles son esos primeros pasos. Vamos a profundizar la parte más relevante y más rica del buyer persona, que es el mapa de empatía. Vamos a mirar qué herramientas de apoyo tenemos desde un negocio para construir ese buyer persona, que ahora gracias a la tecnología podemos capturar muy fácil mucha información de nuestros clientes. Vamos a ver la combinación y dinamismos de diferentes buyer personas. Vamos a tener unos ejemplos de buyer personas, porque de todas maneras yo puedo desarrollar la ficha de mi buyer persona a nuestro gusto y a nuestra necesidad. Y vamos a ver cómo la relación del buyer personal con el funnel de ventas, o sea, cómo puedo afectarlo. Y al final, pues ahí, pues como que incluí un ejemplo interesante de un caso de una empresa que cómo logró diferenciarse a través de ese conocimiento especializado del cliente. Bueno, y al final tendremos una sesión de preguntas. Bueno, entonces vamos allá. Entonces, ¿qué es el buyer persona? El buyer persona es ese perfil de cliente y es un término que se ha venido ya como usando en los últimos años porque es un término ya más desde el Internet y es una representación ficticia de nuestro cliente ideal. O sea, ¿cuál es ese cliente como el que conocemos a través de las estrategias SEM como el lookalike? ¿Cuál es ese cliente ideal para mí, que es el más afín a mi producto y a mi servicio y el que yo querría como de alguna manera seguir buscando en el mercado, como encontrar esos cloncitos de ese tipo de cliente que son los que más, digamos, se compenetran con mi marca? Entonces, el buyer persona nos ayuda a definir quién es ese segmento de clientes que quiero atraer y convertir. Y eso es muy importante justamente para yo darle claridad a todos estos sistemas de información de SEO y de SEM cuando yo defino mis estrategias y defino a qué públicos quiero llegar. Especialmente también nos ayuda a humanizar al cliente, o sea, nos ayuda a ponerle como un nombre, una cara, incluso también nos ayuda como a relacionarlo en nuestro entorno para nosotros también, desde esa perspectiva del cliente, tomar mejores decisiones de negocio o por lo menos saber cómo va a afectar al cliente las decisiones de mi negocio y mis procesos, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos permite esto al final? Enfocar mejor todas nuestras acciones de marketing y de relacionamiento a esas necesidades reales del cliente, que son al final las que van a ser con entre pequeñas acciones o grandes
diferenciales van a lograr que yo me destaque en un mercado y sea preferido por esos clientes, ¿cierto? ¿Para qué nos sirve nuestro negocio? Entonces, la creación del buyer persona es muy útil para las estrategias especialmente de marketing online, porque nosotros empezamos a saber cómo, a entender ese cliente, como cuál es su historia de vida, un poco quién es, cómo, de dónde viene, cómo es su idiosincrasia, cuál es su situación demográfica, dónde vive, en qué condiciones, cuántos son sus ingresos, ¿cierto? ¿Qué perfil psicológico tiene? Eso nos sirve mucho para conocerlo como ya como individuo, para saber sus emociones, qué lo motiva, qué intereses tiene, qué necesidades puede tener de acuerdo a su estilo de vida. Y esta información nos permite, en primera instancia, esta parte, empezar a construir una mejor oferta de valor para nuestro cliente, donde nuestra oferta de valor no solamente es como el tema del producto, sino todas esas variables que acompañan el tema marketing, el precio, la promoción, la plaza donde consigo cómo distribuyo el producto, todas esas otras variables, el servicio también, que yo me puedo adaptar a ese buyer persona. Además, este perfil de cliente nos va a permitir entender las decisiones de compra, porque parte de cuando yo empiezo con este perfil de cliente, empiezo a conocerlo y de ahí evolucionamos luego al Customer Journey, que es esa jornada que hace el cliente, pero yo ya desde como empiezo a conocer los aspectos psicológicos y de estilo de vida de este cliente, empiezo a entender por qué las decisiones. Si está comprando el producto para un hijo, porque su motivación es cuáles son los intereses de esa compra, el para qué, ¿cierto? También me permite crear un contenido de valor para las personas adecuadas. O sea, si yo ya sé quién es este cliente y empiezo a conocer en detalle a profundidad este cliente ideal, yo ya puedo tomar unas decisiones de cuál es el camino, de cómo voy a abordar esos contenidos para generar ese engagement o esa cercanía a través de mis redes sociales y a través de mi sitio web con esos usuarios. También me va a permitir segmentar y comunicarme con la audiencia interesada. Esto quiere decir que yo al conocer mis diferentes buyer persona, yo puedo identificar si las diferentes edades, diferentes intereses, diferentes formas y estilos de vida, diferentes situaciones socioeconómicas que también me van a permitir tomar decisiones de cómo le hablo a las personas. No es lo mismo hablar en los ciclos de vida que estén los clientes, porque ya más que edades en marketing hablamos de ciclo de vida, entonces es diferente hablar para personas que están en un proceso ya de retiro, de jubilación, que para un joven que está en busca de la aventura y en busca de oportunidades. Ese tipo de conocer a nuestro buyer nos va dando ese perfil de contenidos. También nos va a permitir hacer una segmentación en nuestras inversiones de marketing digital, porque yo voy a poder decidirle fácilmente a las plataformas de venta de pauta cuál es el cliente que me interesa para cada campaña y voy a poder definir esos mensajes, voy a poder personalizar esas campañas de marketing de acuerdo a los intereses. Entonces, un mismo producto puede que sirva, por ejemplo, un producto como un detergente, puede servir a unas amas de casa con una familia ampliada, o puede servir a unas parejas jóvenes, un matrimonio joven y sin hijos, o puede servir a una persona que vive soltera. Pero la forma como yo me voy a aproximar a cada uno de esos grupos o esos buyer persona va a ser muy diferente de acuerdo a sus intereses. De pronto el soltero más interesado en quitar las manchas difíciles porque no tiene niños, está más interesado en que sea muy práctico el producto y le funcione rápido y de pronto que se los lleven al hogar porque no tiene tiempo. Mientras que una madre de pronto puede estar más interesada en ese súper quitamanchas porque tiene los niños en el colegio, ¿cierto? Entonces, esos son como parte también de lo que nos va a servir para el negocio. También nos va a permitir empezar a atraer y a retener a los clientes correctos, porque como yo empiezo a definir ese cliente ideal, inicialmente yo lo empiezo a crear, pero con el tiempo lo voy como perfilando y confirmando. Entonces, yo voy viendo de mis clientes de mayor valor dónde está
cómo son esos clientes, los voy investigando y voy buscando ese cliente similar. Entonces, ahí es donde yo me voy enfocando cada vez más en mis estrategias de pauta digital a llegar a ese cliente similar, a ese cliente que más valor me ofrece, ¿cierto? Que es el más como afín a nuestra marca o a nuestro producto. También nos permite hablar el mismo lenguaje de los clientes y eso es algo muy importante porque ahí es donde yo genero realmente un relacionamiento, una conexión con el cliente. Cuando el cliente siente que yo lo conozco, le estoy llegando, estoy, digamos, como cumplo como ese ideal de marketing que es llegar a las personas correctas en el momento correcto con el producto correcto. Y esa es la clave de ese inbound marketing que queremos desarrollar a nivel digital, donde el buyer es ese punto central pues es mi foco de comunicación, mi foco de interés, es la persona que yo quiero activar, a quien le quiero hablar y que le sirvo con lo que él necesita exactamente. Bueno, ¿cómo puedo construir ese buyer persona? Entonces, porque ahí las empresas grandes, pues, tienen muchas inversiones, tienen sus inversiones muy grandes como para hacer grandes investigaciones de mercado, aunque cada vez se van volviendo también más prácticas en esas investigaciones, pero también tenemos muchos elementos desde nuestras empresas más pequeñas o negocios que nos permiten conocer a estos clientes y nos permiten ser competitivos en el mercado. Incluso a veces yo estoy viendo últimamente que a nivel digital las empresas grandes se están quedando un poco cortas versus las empresas pequeñas, que están logrando conocer mejor a los clientes y crear como unos segmentos mucho más especializados para brindar un valor especial a esos clientes. Entonces, parte de lo que podemos como aprovechar o potenciar dentro de nuestro negocio para construir nuestro buyer persona está las encuestas a clientes. Estas encuestas nos pueden ayudar a captar información y si tenemos un sistema de CRM, podemos enlazarlas con nuestro sistema de CRM para ir alimentando información de los clientes. Algo que ahora está muy de moda y creo que todos lo hemos vivido como clientes de diferentes empresas son las nanoencuestas. Entonces es como que cuando hacemos compras online, cada vez nos hacen una o dos preguntitas y ahí las empresas nos van conociendo. Adicional, ya en estos momentos, a través de todos estos medios digitales, estamos también recibiendo mucha información, o sea, la misma compra también nos está dando elementos de conocimiento del cliente, las mismas transacciones, cada cuánto compra el producto, cuánto compra, cómo, por dónde lo pide, por qué canal, eso también nos da mucha información de este buyer persona. Bueno, otro punto muy, muy importante de recopilar información del buyer persona es el departamento comercial o el departamento de servicio al cliente, porque estas personas son las que están cara a cara con el cliente y que más van conociendo los clientes. Entonces, yo en ese sentido los invito a que cuando estén construyendo su buyer persona, ahorita vamos a ver los elementos, reúnan a su equipo comercial o a su equipo de atención al cliente y los inviten a hacer esa construcción en conjunto, ¿cierto? A que ellos les aporten información de cómo es ese cliente, de cómo siente, de cómo piensa, que es parte de todos esos elementos del mapa de empatía del buyer persona que ya vamos a ver más adelante. Bueno, otro tema que podemos hacer ya es un tema de entrevistas a profundidad con los clientes. Este tema de las entrevistas a profundidad, pues normalmente se hace por agencias pues como especializadas, pero si uno lo hace como, esta es una investigación más quali que cuantitativa. Y si se hace enfocado en unos clientes, no es una investigación muy costosa, sino que es más yo preguntarle a esos clientes top míos, hacerles una entrevista de 1 hora para identificar muy bien como, por ejemplo, su árbol de decisión, cuál es el proceso por el cual ellos prefieren una marca versus otra, cuáles son las necesidades que sienten atendidas o no por la marca, cuáles son esas oportunidades que pueden haber ahí y las entrevistas a profundidad que pueden hacerse perfectamente con 5 o 10 clientes, dan una información muy rica para trabajar mucho tiempo, desarrollar desde oferta de valor, planes de mercadeo, planes de comunicación, estrategias de contenido, nos dan una riqueza de información muy grande para poder alimentar y construir nuestro buyer persona y aprovecharlo además en muchas de nuestras estrategias de marketing.
Y otra cosa que podemos hacer es también ir a entrevistar a esos clientes, pero no esos clientes que yo tengo hoy, sino cuando yo quiero abrir un mercado nuevo o tengo interés por llegar a otro tipo de cliente que también sé que tiene valor cuando voy a lanzar otra línea de productos o cuando quiero ampliar mi mercado. De pronto hoy soy local y quiero irme nacional o quiero abrirme internacional. Es interesante hacer esas entrevistas de profundidad también con ese cliente potencial y conocer un poco como cuál, incluso cómo se diferencia de este cliente actual que tengo en este momento y para poder saber si de pronto tengo que modificar o ajustar esa oferta de valor con la que estoy yendo a ese mercado. Bueno, una vez tenemos toda esta información, podemos construir nuestro buyer persona. ¿Qué nos va a tocar hacer? Vamos a tener que organizar la información, vamos a crear una imagen gráfica de ese buyer y vamos a concentrar la información en una ficha con la información más relevante. O sea, de todas estas informaciones nos va a salir, de todos estos accesos o fuentes de información, nos va a salir mucha información, ¿cierto? Pero nosotros al final tenemos que tomar la decisión de cuál es la información más relevante para nuestro negocio, cuál es la que más va a ser, digamos, que de mayor impacto e incluso también cuáles son las que va a tener como segmentos muy claros de buyer, cuáles los puntos que van a diferenciar muy bien un buyer persona de otro buyer persona para poder construir unas fichas. ¿Por qué construimos unas fichas? Porque cuando yo tengo una ficha donde en un solo slide yo tengo toda la información de ese cliente, yo logro, es mucho más fácil para mí y para todas las personas que trabajan en la empresa conocer e identificar muy bien esos clientes. Y también va a ser más fácil para mí para trabajar con mi agencia de publicidad, si tengo una agencia, o con mi diseñador, o con mi equipo de comunicaciones, o con mi equipo de marketing, que siempre sepamos como, miren, este es el cliente al que nos vamos a dirigir con estos productos, de esta manera, y estas son las campañas que vamos a diseñar para este cliente en estos medios, ¿cierto? Ahí vamos como afinando todas esas estrategias de cliente centradas en quién, en esta ficha de nuestro buyer persona. ¿Cuáles son esos componentes que tiene nuestro buyer persona? Entonces, partimos como de lo más básico y en eso también es muy importante porque nosotros podemos perfectamente tener el buyer persona, arrancarlo desde algo muy básico e irlo evolucionando y profundizando en la información a lo largo que voy teniendo más herramientas de conocimiento del cliente. Entonces, digamos como que el primer paso que yo puedo empezar definiendo es como los aspectos demográficos, o sea, todo lo que me habla de las características básicas de ese cliente. Ahí vamos a ver que están la edad, su profesión, su nivel educativo, dónde vive, todas esas características básicas que por lo menos me ubica el cliente demográficamente, quién es, como quién es desde su información más básica. Luego podemos empezar a profundizar en temas de su personalidad, o sea, cómo es su personalidad. Eh, También empezamos ya a conocerlos ya más en esa parte psicológica, donde yo empiezo a preguntarme cómo compran, por qué compran, dónde están, cuál es su comportamiento a la hora de la compra, sus motivaciones por la compra, que además tengo que ir más allá de las motivaciones, digamos, como de las motivaciones que el cliente me manifiesta per se, y sino también a veces intuir y profundizar un poquito como es de nuestro conocimiento al ir profundizando en el negocio y darnos cuenta que también hay a veces motivaciones que van más allá de solo la compra del producto, que hay motivaciones emocionales, ¿cierto? Digamos, como emocionalmente hay satisfactores por realizar que pueden estar haciéndose a través de nuestro producto o nuestra marca. ¿Cuáles son sus intereses, sus miedos y retos, qué es lo que valoran y sus influencias, ¿cierto? Entonces, como les contaba, nosotros partimos de una información demográfica y vamos llegando y vamos profundizando hasta llegar a la psicología y las motivaciones de estos clientes.
Ahí también, aunque mencioné las entrevistas a profundidad únicamente, a veces también puede ser interesante y una herramienta que me gusta mucho a mí son los focus groups. Y ahorita hay muchas empresas y negocios que están haciendo focus groups con grupitos de clientes de 5 personas online y los citan y les hacen estas preguntas. Bueno, ¿ustedes cómo compran? ¿Ustedes por qué compran el producto? Y los clientes también les gusta, sobre todo a esos clientes de alto valor, les gusta a veces participar mucho en esa construcción de las marcas que ellos valoran y con los que sienten esa afinidad. Bueno, entonces, ¿cuáles serían esos primeros pasos de esa construcción del buyer persona? Empezaríamos por estas características muy básicas. Una parte son características sociodemográficas, la edad, el género, la ciudad o el país y el país, la profesión, el cargo, el salario promedio, porque ese salario promedio también nos habla mucho de su capacidad de compra, la educación, los hijos. También podemos tener características personales, por ejemplo, qué hace en el tiempo libre, qué hobbies le interesa, qué estilo de vida lleva, qué libros y medios de comunicación consume. Y también es muy interesante, sobre todo para nosotros que somos empresas que estamos pues como un foco importante en el medio digital, empezar a conocer ese comportamiento online, qué redes sociales utiliza, qué marcas sigue, en qué tiendas, cómo ha llegado a tu web, a qué personas influyentes sigue, cómo realiza la compra, qué contenidos consume. Entonces, miren que ahí, haciéndonos todas esas preguntas directas, unas veces uno las empieza infiriendo y luego va y se las pregunta al cliente o como les contaba, a través de nuestra fuerza de ventas o nuestra fuerza de atención al cliente, también podemos, digamos, como capturar mucha de esta información. Una vez ya yo empecé con estas características básicas, yo puedo profundizar a un buyer persona más completo. Y ahí es donde yo empiezo a preguntar como estos aspectos que se llaman el mapa de empatía. Y el mapa de empatía, como su nombre lo dice, lo que procura es que yo conozca de manera empática a ese cliente para yo saber muy bien cómo, qué piensa y siente, qué ve, qué dice y hace, qué oye, qué esfuerzos hace y qué resultados obtiene, ¿cierto? Entonces, cuando yo pregunto qué ve el cliente, yo básicamente estoy preguntando cuál es su entorno, ¿cierto? Quiénes son sus amigos, sus familiares, cuál es su contexto social. Eso es lo que yo estaría como aquí describiendo. ¿Qué escucha? Entonces, quién lo rodea, quién influencia, a quién pone el oído, ¿cierto? ¿Quién influencia muchas de sus decisiones? Escucha a, algún deporte, escucha a algún periodista, escucha también a mí me gusta aquí como poner los medios, entonces, ¿qué ve? Ve tal televisor o ve películas en streaming o ve en internet, ¿qué oye? Entonces, a él le gusta oír podcast o le gusta, empezamos como a hacer esa construcción de ese cliente. También con qué piensa y siente es muy importante porque entonces yo voy valorando qué es lo que le importa al cliente, cuáles son sus preocupaciones. Obviamente todo este análisis lo hacemos en torno a lo que nos interesa de nuestro negocio, dentro de cuál es la necesidad que nosotros le estamos supliendo al cliente, dentro del rol que tiene ese cliente, dentro de su hogar, su familia o la sociedad, porque nuestro negocio puede ser un negocio masivo o puede ser un negocio B2B, donde de pronto todo este mapa está más centrado en un cliente que es un líder de empresa que tiene que tomar decisiones de empresariales. Entonces varía mucho. Un mismo cliente puede tener un mapa de empatía muy diferente para la compra de un producto masivo que para la compra de un producto B2B, ¿cierto? Su nivel de involucramiento, su nivel de conciencia puede ser muy diferente, entonces ahí cambia mucho lo que piensa y siente, de lo que además lo que dice y hace. Y esto de lo que dice y hace es importante porque muchas veces los clientes nos dicen una cosa, pero hacen otras. Por ejemplo, pasa mucho que yo trabajo también con empresas de supermercados y se le pregunta mucho a los clientes que cómo comen, que si comen sano. Y los clientes manifiestan que sí, que comen muchas frutas y verduras, pero ahora a la hora de la verdad, cuando uno ve las ventas en el almacén, pues vemos que las frutas y verduras no están al nivel
del uso que los clientes nos manifiestan. Entonces, también pasa que los clientes tienen un imaginario de lo que ellos, de lo deber ser, de cómo ellos se perciben a sí mismos, pero luego en su actuar cambian sus acciones. Entonces ahí también es muy importante ver qué dice y hace, porque a veces ahí puede haber un gap que puede ser para nuestra marca interesante de hacerle caer al cliente, que él piensa que hace las cosas de una manera, pero que todavía puede mejorar. Listo. También otra parte interesante es ver cómo los esfuerzos, o sea, cuáles son esos retos, esas barreras, esos obstáculos o miedos incluso que ese cliente tiene que afrontar para en torno a toda la necesidad o el objetivo que tiene el consumir nuestro producto o servicio. Y también finalmente cuáles son los resultados, qué es lo que él espera obtener, cuál es hacia dónde va él, qué es lo que él espera lograr con, digamos, como con ese consumo y con todo el estilo de vida que está llevando, que también lo está llevando a involucrar nuestro producto. Adicional a lo que vimos que tenemos, como digamos, muchas fuentes de capturar información, ya en este momento la tecnología nos da muchas herramientas de apoyo. La tecnología, el Internet y digamos como la información, toda esta información que tenemos de acceso nos da muchas fuentes de apoyo y tenemos muchas herramientas que podemos usar a nuestro favor, especialmente si somos una empresa que necesitamos como maximizar nuestras inversiones en marketing. Entonces tenemos herramientas como SurveyMonkey y otras herramientas de encuestas online que nos permiten capturar información de los clientes y a veces incluso si yo pues las hago de manera muy esporádica, a veces son hasta gratuitas, o el pago pues por hacerlas y mantenerlas pues no es muy costoso. Tenemos también estudios públicos que hay de consumo. Hay empresas como, hay muchas, en esta parte es muy interesante también ver las tendencias. Por ejemplo, en estos momentos con todo el tema de los cambios que estamos teniendo con todo el tema de la pandemia y todo el retiro que hemos tenido que hacer, digamos que en estos últimos 2 años hemos tenido los cambios en consumidores más fuertes que se han dado en décadas. Entonces es muy interesante empezar a ver las tendencias de consumo porque ahí pueden haber oportunidades interesantes de negocio y pueden haber muchas asociadas a nuestro buyer persona. Entonces hay empresas que se dedican a investigar los mercados, como puede ser Kantar, Nielsen, HubSpot, que es pues una empresa digital, pero que siempre presenta unos informes anuales y unos informes periódicos muy interesantes sobre el consumo online de redes sociales en Colombia y de los digamos, como cuántas personas están comprando online, comprando por móviles. Ellos tienen unas investigaciones muy interesantes anuales donde podemos sacar información. Deloitte. También hay empresas grandes que están muy vinculadas a los negocios. Especialmente yo lo he visto con la banca o los gremios. Entonces, como en forma de apoyo a los negocios, hacen investigaciones y las lanzan y las publican en sus páginas web. Entonces, Bancolombia tiene muchas investigaciones interesantes sobre el consumidor colombiano, así como el BBV, los gremios, y también yo puedo hacer mi propia investigación, mi propia evaluación de mercado. El CRM, nuestro repositorio de información centralizada del cliente, donde yo voy como sumando y haciendo encuestas del cliente, se me va volviendo una herramienta de apoyo muy importante para nutrirlo y para luego tener acceso a esa información. También Google Ads, todo el tema de las palabras claves, las búsquedas asociadas, las nuevas formas, nos presenta como todo el panorama de nuevas formas de llegar al buyer persona a medida que yo voy haciendo diferentes ofertas de comunicación, me voy dando cuenta cuál de verdad, qué estilo de comunicación, qué contenidos, qué mensaje está capturando realmente la atención de un perfil específico de buyer persona y voy como afinando mi comunicación hacia lo que ese buyer persona quiere y desea. Bueno, luego también tenemos Google Trends. Google Trends nos va a mostrar muchas tendencias de los sectores porque nos está mostrando también las palabras clave de los sectores. Entonces yo ya puedo empezar a combinar información del sector. Ahí sí hay un poco como, digamos, de insight interno, de yo investigar
cómo puedo, como en la parte de como persona de marketing y de investigaciones, cómo combinar esa información del sector con las tendencias y mi información de cliente. Luego tenemos a Google Analytics, que nos permite monitorear, analizar las visitas, procedencias y todo el tema o sea, Google Analytics nos permite analizar todo mi sitio web, cómo están navegando mis clientes y también empiezo a ver esos grupos de clientes por edad, los puedo clasificar y puedo ir mirando cómo están respondiendo a mi página, ¿cierto? Y también las estadísticas de redes sociales. Ahí lo que nos van a mirar, a mostrar es todas esas preferencias de navegación y cómo van recibiendo esos contenidos especializados que yo les voy haciendo para cada buyer persona. Bueno, adicional al buyer persona y a todo lo que estamos haciendo, digamos como que el buyer persona puede ser muy dinámico. O sea, y puedo tener varios. A mí me parece interesante, también depende mucho del tipo de negocio, o sea, cuántos, digamos, como qué tan amplio es el negocio, qué tanto mercado abarca, pero por lo menos es importante empezar por un buyer persona, pero no es extraño que una empresa pueda llegar a tener entre uno, tres y hasta más buyer personas. Eh, Sin querer tampoco ampliarse mucho porque uno no quiere hacer muy compleja la comunicación de cara al cliente y cada buyer persona lo que va a procurar es hacer una personalización, no solo en comunicación de clientes y en ofertas, sino también en contenidos, ¿cierto? Pero yo sí puedo empezar a encontrar que yo dentro de mi universo de mi negocio puedo tener 3 buyer personas y que cada buyer persona tiene un interés diferente y una combinación de productos diferentes por, por comprar, incluso frecuencias o intereses muy diferentes de compra, necesidades muy diferentes para la compra. Entonces, por eso voy cambiando como el mensaje y incluso ese mensaje para atraer esos clientes. ¿Cada cuánto actualizo mi buyer persona? El buyer persona es dinámico. Eh, yo puedo empezar haciendo ese buyer persona de mi construcción inicial con nuestra fuerza de ventas y de las encuestas que he podido tener con los clientes, y así sea partiendo de las encuestas de satisfacción o esa información que me llenaron cuando me llenaron el newsletter y me dieron su información básica demográfica. Entonces yo voy iniciando esa construcción del buyer persona, pero luego yo tengo que ir afinando esa construcción a medida que voy haciendo más investigaciones o voy viendo más la respuesta de los clientes. Yo puedo ir viendo que yo me imaginaba que el buyer persona tenía esos intereses, pero que él me está mostrando otros intereses. Entonces, al final es algo muy dinámico. Yo podría perfectamente cada 3 meses estar como afinando ese buyer persona, irlo calibrando, o incluso cada que hago una campaña, porque cada que hacemos campañas recibimos información muy interesante de las campañas con las cuales podemos ir profundizando en ese conocimiento. Entonces, aquí les quería mostrar unos ejemplos de buyer persona, porque miren que podemos empezar desde algo muy básico, que aquí no está incluido como todo el mapa de empatía full, pero sí tiene muchos elementos. Entonces, algo importante es que nosotros debemos nombrar nuestra buyer persona. Aquí le pusimos a esta señora, se llama Marta Fernández, le pusieron una imagen. A mí me gusta más usar imágenes de personas reales, pero se usa mucho también a veces poner un icono y se pone pues como el perfil, quién es ese perfil del buyer persona. Aquí entonces ustedes ven como una información de cuál es su profesión, de dónde, qué estudios hizo, toda su situación familiar, los datos demográficos. Aquí están los hábitos, los intereses, los retos, las frustraciones y todos los objetivos, ¿cierto? Los objetivos que tiene ella. Bueno, aquí también hay uno muy básico, un buyer persona muy básico, que es de Juan Pérez, un informático de 28 años, este es madrileño. Entonces aquí nos están diciendo como los datos demográficos de Juan y qué lo motiva, qué lo desmotiva, cuáles son sus necesidades, sus metas, sus deseos, sus gustos y aficiones, ¿cierto? Aquí ya tenemos un buyer persona mucho más completo, ¿cierto?
Entonces aquí tenemos algo que a mí me gusta mucho con el buyer persona, que es a veces caracterizar la persona. Entonces aquí nos dicen, ella es Margarita y él la escéptica. Entonces, frente a algo que yo estoy ofreciendo como producto, ella es un poquito escéptica o es de por sí una persona escéptica y siempre necesita comprobar realmente que lo que ella, digamos, como que lo que le ofrecen y lo que le prometen sea real. Entonces, y este tiene algo que me gusta a mí también mucho, que es poner una frase o un verbatim que identifique muy bien a ese cliente, ¿cierto? Ella dice ahí, no creería que me pudieran resolver mi problema tan pronto. Y ahí está todas las características de Margarita, su edad, profesión, su carácter y psicología. Hay un poquito de biografía, cómo nos ha conocido, qué la convenció de comprar nuestra solución, qué la mantiene satisfecha con el servicio. Miren que aquí hay incluso un análisis psicológico un poquito más profundo. Aquí entonces están hablando de dónde recibe ella, pues como por dónde son los puntos de contacto que ella es como más afín, cómo nos recomienda, su objetivo, cuáles son los temores. Entonces miren que básicamente, aunque aquí no están usando el mapa de empatía per se, pues tienen muchos de esos elementos del mapa de empatía incluidos pues como dentro de su información de la ficha, pero cada uno puede armar la ficha como quiere y hay muchos ejemplos en internet de cómo se hacen estas fichas. Bueno, esta es, por ejemplo, la ficha que yo manejo, que yo tengo pues como personal, nosotros manejamos en la empresa y básicamente, como yo les contaba, a mí me gusta poner una imagen real de la persona, ¿cierto? Me gusta ponerle un identificador, la ama de casa, la perfeccionista, eh, el interesado en ayuda, el ayudador, y le pongo un nombre y apellido y la frase que lo puede identificar. Y en esta columna izquierda empezamos describiendo como los datos demográficos y avanzamos en la personalidad, la motivación y sus preferencias de compra. Y luego acá nos desplegamos en el mapa de empatía, qué piensa y siente, qué ve, qué oye, qué dice y hace, cuáles son sus ambiciones, deseos, que esas son las metas, las metas, los objetivos que tenía por llegar, que vimos en el mapa de empatía, las ambiciones, los deseos, su idea de éxito, y los dolores vienen a ser los esfuerzos, los miedos, las frustraciones y los obstáculos. Entonces, conocer muchas veces estos miedos como hacia dónde apunta ese cliente y qué es lo que lo bloquea para llegar allá, es muy importante porque nos puede dar unos elementos interesantes de comunicación que ayuden a fortalecer nuestra meta final, que es lograr la venta, ¿cierto? Bueno, antes de pasar al funnel del buyer personas, quería saber si tenían alguna duda, comentario, alguna pregunta. María, ¿hay alguna duda o Tatiana, pregunta? correcto. Por acá tenemos dos preguntas. Perfecto. Nos dicen, buenas tardes, doña Tatiana, le pregunto, ¿dónde podemos encontrar gente para entrevistas sobre los buyer persona? ¿Cierto? Como cuando usted estaba como hablando de los tipos de entrevista, de los focus group, entonces va creo que relacionada como a ese tema puntual. Perfecto. Bueno, tenemos dos formas dependiendo, si tenemos una forma y es podemos usar mucho nuestros clientes. Entonces, si es un cliente, si yo quiero conocer clientes que sean parecidos a mi cliente de alto valor, entonces, si yo quiero que mi buyer persona sea mis clientes de alto valor, puedo seleccionar de mi base de datos esos clientes de alto valor y les puedo hacer una invitación a hacerles unas llamaditas para hacerles unas entrevistas en profundidad y normalmente lo que se estila ahí es que se le da un detalle al cliente, se le da un regalito. También incluso, pues ahora en la pandemia se ha vuelto muy de moda citarlos online y se les manda el regalito a la casa, incluso les llega antes de la cita online, entonces todas las personas tienen un regalito que puede ser una cortesía del producto o algo nuevo de los productos que van a lanzar y se le pide al cliente y se le dice que es un cliente muy especial y que por eso se quiere como tener ese acercamiento con ellos para conocerlos más. A los clientes les gusta mucho hablar, a las personas en general nos gusta hablar mucho de nosotros mismos, entonces esos son como temas interesantes. Otra forma es también a través de esos mismos clientes
empezar a buscar, o incluso de nuestro círculo cercano, si yo ya voy para un cliente que yo quiero potencial. Entonces, digamos, por ejemplo, que yo hoy estoy dirigida a las mujeres, pero yo quisiera ampliar mi mercado a los hombres. Entonces, yo podría decirle a estos mismos clientes de alto valor mío que si me refieren hombres que puedan estar interesados en ese producto, o podría también entre mi círculo cercano empezar a buscar personas que yo crea que son identificables, y no solo mi círculo cercano, sino el círculo de los empleados de mi empresa, personas que pueden ser afines a ese target o a ese público objetivo, y que yo diga, venga, los quiero conocer y voy a tipificar con ellos, voy a crear ese buyer persona al que quiero lograr llegar. También, ya en una opción, digamos, como más avanzada, hay empresas que hacen investigaciones que tú contratas y son especializadas en ya conseguirte hasta la gente del perfil que tú necesitas. Y como les decía, si se hacen un focus group o unas entrevistas a profundidad con estas empresas que sean 5 o 10, pues digamos que no se requieren inversiones tan altas como, digamos, como con 5 millones de pesos se pueden hacer unas investigaciones, una entrevista a profundidad por más o menos 15 clientes de una manera muy interesante. Incluso esas empresas las hacen online. ¿Qué es lo interesante? Que esas empresas te consiguen esos clientes y adicional, pues esos clientes potenciales, y adicional te alimentan mucho todo esto porque te hacen el análisis psicológico del cliente. ¿Cierto? Ellos normalmente tienen psicólogos en su equipo y saben muy bien cómo mirar la información, no solo que el cliente está diciendo, sino la que no está manifestando. Entonces, esa es una forma digamos, como de levantar estos personajes para nosotros entrevistar. Correcto. Tenemos otra pregunta. ¿En qué momento o nivel de confianza puedo enviarle una encuesta con la seguridad que mi cliente va a dedicarle tiempo para responderla? Bueno, los momentos de encuesta de los clientes en los últimos tiempos se están dando muy como en el momento de la compra, ¿cierto? Como que si yo quiero, también depende del tipo de encuesta que quiero hacer. Si yo quiero hacer, y lo que estamos haciendo ya últimamente, porque antes hacíamos encuestas muy largas y los clientes, digamos, como que los quemábamos un poquito en marketing haciendo esas encuestas tan largas. Entonces ya lo que se hace es que se fragmenta mucho la información y evaluamos qué información no necesitamos preguntarle al cliente. Entonces, por ejemplo, cuando yo empiezo, una forma de sacar todos los datos demográficos del cliente puede ser el registro de la página cuando voy a hacer la primera compra. ¿Cierto? Entonces, yo le puedo ofrecer o el registro en los newsletters. Cuando yo le ofrezco un 10% de descuento a que se registre, le puedo preguntar esos datos básicos de dónde vive. Miren que para un envío yo ya consigo casi que toda la información demográfica, solamente casi que me faltaría la edad. Entonces, que ya incluso ahora hay que ser muy sutil, se preguntan rangos de edad. Entonces, ahí puedo empezar haciendo unas primeras preguntas. Luego hay muchas preguntas que yo puedo hacer a lo largo de la relación. Con cada compra que el cliente haga, yo voy o preguntando o voy conociendo al cliente, ¿cierto? Por la misma transacción que él hace. Ahí puedo hacer desde encuestas de satisfacción o cómo le fue con la compra, o preguntarle qué faltó en el servicio, qué esperaba más, ¿cierto? ¿Qué quería más? Bueno, ya cuando son estos aspectos como más psicológicos, eso sí, yo prefiero que sea o con el tema de la fuerza de ventas, que ellos en su, digamos, como en su hablar con los clientes, muchas veces no saben decir todo esto de los clientes, cómo piensa y siente, cómo ve, qué dice y hace, cómo oye, cuáles son sus, porque muchas veces ese cliente se manifiesta mucho ante mi fuerza de ventas. Entonces yo puedo empezar levantando esta información con mi fuerza de ventas o de servicio. Y luego puedo ir a confirmar la información a través de pequeñas encuestas que voy haciendo al cliente, o a través de esas entrevistas a profundidad. Yo confirmo con esos clientes cuándo es. Cuando yo sugiero que ya tengan una relación muy buena como para hacer una encuesta, una entrevista a profundidad, cuando el cliente sea de tus top clientes con un año que esté contigo, que lleve contigo ya como consumidor top. Entonces ese cliente ya tiene una afinidad y un enganche con tu marca, que seguramente tú le vas a escribir, le vas a hacer estas preguntas, y él antes se va a sentir valorado por ti, porque tú además le puedes escribir y le puedes decir,
porque tú eres un cliente muy especial, yo quiero conocerte más, cómo darte un mejor servicio, cómo mejorar mi atención y quiero como conocerte a profundidad. Y normalmente estas acciones siempre tienen que tener un gancho, porque igual estos clientes nos están dando algo de nuestro tiempo y tratar de nosotros desde la marca hacer miren que en los temas de lealtad y relacionamiento es importante que toda experiencia que tenga el cliente con nuestra marca sea muy positiva. Entonces, algo especial es poder, digamos, como que potenciar ese momento y que termine siendo algo muy especial con el cliente. Entonces, hay empresas que incluso van más allá, por decir algo, cuando si yo lo puedo hacer presencial y logro reunir a unas 5 clientes para hacer un focus group, un grupo focal, pues qué chévere que haya una comida bien especial, que de pronto haya algo personalizado con su nombre, el detalle personalizado, que de verdad ese cliente se sienta elevado en ese momento y eso lo que nos va a garantizar es que cada que yo convoque a ese cliente a seguir profundizando en su conocimiento, los clientes quieran seguir viniendo, ¿cierto? Correcto, gracias, Tatiana. Por acá tenemos otra pregunta. ¿En qué Sí. etapa de mi negocio es recomendable empezar a realizar este estudio? Yo pienso que desde el momento uno del negocio es importante tener un buyer persona. Es posible que yo lo pueda afinar todavía más cuando yo lleve ya un año del negocio, porque lo voy a tener más identificado. Pero ¿saben qué pasa? Que el buyer persona me ayuda mucho a ir definiendo mi oferta de valor. Entonces, si yo puedo, incluso desde la primera concepción de mi plan de marketing, así no tenga yo todavía el producto muy definido, yo voy identificando un buyer persona y sobre todo que yo trato también de ver cómo me busco. Miren que muchos de los negocios que ahora están teniendo éxito ni siquiera es porque hacen un producto diferente, sino porque se concentran en un nicho diferente de mercado. Y a partir de concentrarse en ese nicho, hacen variaciones de la oferta y ahí es donde logran destacarse. Entonces, y pueden ser variaciones que ni siquiera es en el producto, sino en la forma de entregar el producto, en la forma de brindar el producto o en la forma de comunicar el producto. Y entonces miren que esa diferenciación puede hacer la diferencia y puede hacerte que tú cambies la oferta que tú tienes de cara al cliente. Y además, si yo conozco muy bien el cliente, de entrada ya voy pegando en contenidos, en mis estrategias de comunicación, en mis estrategias de cómo le llevo el producto, de cómo se lo doy, porque estoy conociendo su necesidad. Y entre más yo conozca la necesidad del cliente y mejor se la supla en el momento adecuado y la forma adecuada, tengo clientes más satisfechos y al final eso va a repercutir en una recompra. Correcto. Ujú. ¿Puedo incluir a personas que aún no han comprado el producto o que todavía no conocen a fondo la empresa? Sí, ese es el que se llamaría el buyer potencial. Yo puedo, por ejemplo, eh, darme cuenta, porque a veces nosotros lanzamos un producto y sobre todo online y nos damos cuenta que hay a veces incluso pasa que lanzamos y vamos para un mercado y nos damos cuenta que otro mercado es el que está comprando. Entonces, y a veces yo digo, yo sé, porque yo analizo mi competencia y porque yo tengo conocimiento de que hay un mercado interesante que yo estoy dejando de lado, pero por alguna razón no está respondiendo a mis comunicaciones o a mi estilo o a mi marca. O de pronto yo puedo, como les contaba, de pronto yo estoy en un mercado, pero quiero ampliar mi mercado. Voy a abrir una sede, un local nuevo, si fuera el caso de una tienda física, o voy a expandirme a otro país. Entonces ahí yo ya tengo que, digamos, como hacer este análisis. Ahí se vuelve, ahí es donde me interesa que arranquemos por las tendencias, empezar a ver qué investigaciones hay en Internet de tipos de clientes similares al que yo voy a ir. Incluso pues ahí no se los puse, pero es muy interesante ver, por ejemplo, hay muchos estudios públicos del tema de las generaciones. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un producto que yo inicialmente siempre lo he manejado para, digamos, como un segmento de una edad, de un rango tipo
millennial o generación X, pero ahora los centennials ya están entrando al mercado laboral y ya están trabajando y ya están ganando platica y ya van a empezar a independizarse. Y a mí me interesa ese nicho de mercado. Yo puedo ir a mirar esas tendencias de generación y empezar a ver, qué interesante, el producto mío, cómo les puede suplir a ellos necesidades y qué adaptaciones debería hacer al producto. Y ahí es donde les decía que yo puedo hacer esas entrevistas en cliente potencial, donde yo si soy un negocio pequeño, pues simplemente empiezo a buscar alrededor de mi nicho de amigos, de conocidos, como que empiezo a buscar personas similares que me puedan empezar a nutrir esa información, ¿cierto? Mientras que voy perfilando ese cliente ya más real, entonces yo puedo arrancar como siendo una preperfilación y un buyer persona como inicial, y a medida que voy lanzando y voy conociendo más ese cliente, voy afinando ese buyer persona. Y el buyer persona nunca queda quieto, estático, siempre va cambiando y mejorando. Y como yo les decía, realmente en este momento los clientes están cambiando muchísimo, muchísimo. Incluso la apertura, por ejemplo, algo de las sorpresas que nos hemos llevado en marketing es la cantidad de baby boomers o personas de generaciones muy mayores, tipo jubilados, que se están volviendo muy afines a Internet. Y Facebook está volviendo a repuntar. Ya no es Instagram el que está en este momento moviendo y tiene que ver con esos baby boomers. Entonces, a eso nos da un tema muy interesante como para decir, ve, además que este segmento tiene platica. Entonces, se vuelve un segmento muy interesante para yo pensar en atacar un segmento que antes a nivel digital no considerábamos, porque consideramos rezagado. Pues con la pandemia ellos han aprendido a comprar, le han quitado el miedo a la compra en Internet, se han empezado a digitalizar y están lo más de contentos comprando online. ¿Alguna otra pregunta, María? Qué pena, estaba aquí hablando con el micrófono. Tenemos la última pregunta y es si existe alguna herramienta que me permita ver los perfiles que no utilizan como navegador Google Chrome, es decir, Google Analytics, solo lee la data como de la página web de usuarios con navegadores Chrome, pero que lo utilizan otros navegadores como alguna herramienta. Mm, yo tengo como esas herramientas que yo te mencioné, que son Google Analytics y estas están viendo varios navegadores, no solamente están viendo Chrome, ¿cierto? Lo que yo me imagino es que también tú estás extrayendo información de Chrome y habría que ver si de los otros navegadores también se puede extraer información. Yo diría que sí, ¿cierto? Pero si te vas directamente a las fuentes más amplias, que son casi toda la suite de Google, ella no solo está viendo Chrome, sino que ella incluso te dice cuáles navegadores está viendo. Ahora, igual, cualquier herramienta que tú tengas de buscar información es interesante, porque miren que a veces no importa tanto buscar en otros navegadores, porque lo interesante es que la herramienta te esté dando una muestra suficiente de cliente y de personas para que tú puedas inferir. Entonces sabemos que estadísticamente nosotros no tenemos que preguntarle a todos los clientes lo que hacen, sino que básicamente yo puedo tener unas muestras representativas de clientes y indagar en ellos. Y al final, la diferencia de quien usa Chrome o usa Firefox o usa Safari, pues tiene a veces más que ver con el sistema operativo que tienen, el computador que usan y algo de su profesión, pero puede que no, que vayas a diferentes sistemas y no encuentres gran diferencia. De pronto en usabilidad de páginas sí encuentras diferencias importantes, pero yo pensaría que cambie mucho qué sistema operativo, por qué sistema navego, de cómo compro, no creo que cambiaría mucho, ¿cierto? Porque igual su necesidad digamos, el buscador es más una herramienta de búsqueda, pero su necesidad está más en el mundo físico. Entonces, yo creería que sí puedes mirarlo, pero seguramente vas a encontrar los mismos resultados, entonces no hay problema. Si con Chrome tienes una fuente de información interesante y te da la información, con esa es válida porque seguramente Chrome tiene una muestra representativa del mercado. Si no, Google, toda la suite de Google, ahí hay información interesante. Igual también, todas las investigaciones que te dije, esas investigaciones
se hacen en el mundo normalmente físico, o sea, se les hacen las preguntas y las encuestas al cliente, o puede que se hagan virtuales, pero a los clientes se les entrevista independiente de su navegador. Ujú. Listo, Tatiana, por ahora no tenemos más preguntas. Excelente. Bueno, entonces vamos a ir hacia adelante para que veamos cómo podemos de pronto usar, digamos, como esto a través del panel de ventas, que es lo que más nos interesa. Entonces nosotros tenemos nuestro proceso de ventas que creo que en días pasados les dieron el panel de ventas en estas capacitaciones, pero si no lo podemos como revisar rápidamente, donde nosotros tenemos el TOFU, el MOFU y el BOFU. Este se llama, pues este es el tope del funnel, este es la mitad del funnel. Esto como todo lo de marketing, todo es muy bilingüe. Entonces es top of the funnel, middle of the funnel y base of the funnel, la base del funnel. Entonces, cuando yo estoy en la parte de arriba del funnel, el pilar es todo el awareness, el conocimiento de mi marca y de mi producto y la consideración. O sea, ahí estoy en esa etapa de que sepan que existo y me consideren. Ahí lo que yo necesito, el objetivo es generar tráfico a esa tienda. Tengo que crear un posicionamiento de marca y necesito hacer estrategias que pueden ser masivas o digitales de SEO y SEM y social media. Bueno, en la mitad del funnel, ya yo lo que estoy trabajando es la compra per se y la experiencia en esa compra. O sea, ya aquí pasé del nivel de consideración, por eso es un funnel, porque yo arranco con más clientes y se va como, voy yéndome por el embudo de ventas. Entonces, ya aquí llego a la compra y la experiencia, ya aquí un porcentaje de eso, me conocieron 100 clientes, pero esos 100 60 decidieron comprarme y vivieron la experiencia de compra hasta el final. Entonces, el objetivo de nosotros ahí es generar recompra, crecer en ese pocket share o bolsillo del cliente, pues que me compre más y aumentar la satisfacción porque eso me va a generar una recompra. Entonces, ahí tenemos, pues, trabajamos mucho la experiencia en el sitio o en la tienda física, la estrategia de servicio y el Customer Journey, que es esa jornada todo ese proceso que cumple el cliente y que yo puedo también detallarlo y volverlo, hacerle como un reloaded para que sea más satisfactorio del cliente. Y ahí tenemos pues canales que hay el visual merchandising, el layout y la señalización. Y luego tenemos como la parte más, digamos, como más profunda del funnel, que es la preferencia y la lealtad, que es cuando yo ya voy generando esos clientes recurrentes que me compran periódicamente en mi sitio web o en mi sitio físico. Y entonces ahí mi objetivo es generar ese engagement o cercanía con el cliente, esa conexión, generar esa lealtad en los clientes y potenciar esos clientes a que me compren más productos, más servicios. Y ahí yo tengo el plan de relacionamiento, el perfilamiento de clientes y las ofertas por segmentos. Ahí como canales tengo muy bien los social media porque muchos de mis fans ya vienen a ser estos clientes leales, por lo menos los que más participan. Tenemos el email y el SMS y tenemos todo lo que es personalización, que yo pueda hacer personalización. Entonces ya cuando yo tengo mi buyer persona, ¿yo qué puedo hacer a través de ese funnel? Entonces lo primero, cuando yo estoy aquí en el awareness y consideración, el TOFU, o sea, a mí no me conocen, yo me tengo que dar a conocer. Entonces yo empiezo a hacer todo el tema de atención. Yo empiezo a buscar cómo voy a lograr la atención, cómo voy a captar la atención de ese buyer por encima de los competidores y una saturación de información que hay. Entonces, miren, cuando yo conozco a ese buyer persona bien y yo sé sus motivaciones, sus intereses y sobre todo sus preocupaciones, porque todos sabemos, y YouTube nos lo manifiesta muy bien, que a veces desde lo negativo se captura mucho la atención de los clientes, desde la carencia, te falta esto, necesitas esto, no hagas esto. Pues esas son frases, desde lo negativo logramos a veces potentemente capturar esa atención. Entonces, conocer esos bloqueos, conocer cómo piensa, cómo siente, toda esa parte, ese mapa de empatía se vuelve muy importante para yo lograr capturar bien esa atención del cliente, no solo con los contenidos, sino dónde voy a estar, dónde están ellos y dónde voy a estar yo para poderlos encontrar, ¿cierto? Bueno, otro tema importante es la interés. Yo ahí, en esta fase, yo tengo que lograr la atención y luego tengo que lograr el interés. Entonces, ya tengo la atención, le tengo que demostrar que yo soy la solución y que entiendo su necesidad a la perfección. Entonces, miren ahí, si yo tengo ese buyer bien afinado y si tengo además no solo un buyer, sino 3 buyers, yo puedo empezar a segmentar mis soluciones yendo a públicos, yendo muy
muy personalizado a ese público con ese problema. Entonces, a los de una edad les llego con el interés que tienen a esa edad, a otros les llego de otra manera y les llevo hasta las ofertas o los productos que ellos necesitan de acuerdo a sus necesidades, ¿cierto? Les puedo hasta cambiar los productos o la forma, la combinación de productos que les estoy entregando. Luego ya llegamos al punto de la compra y experiencia. Entonces ahí es el momento de la verdad. O sea, entre esta parte aquí es cuando yo logro o pierdo el cliente, ¿cierto? Entonces, ahí tengo que tener una oferta irresistible para que resuelva la necesidad. ¿Y qué nos pasa pues en digital? Y algo que tenemos que aprender de mercados más avanzados digitales, que aquí a veces yo debería tener una oferta así, o sea, a último minuto, como algo que me rompa, o una comunicación, no solamente tiene que ser una oferta de precio, sino que yo debería tener una comunicación que me rompa la barrera con el cliente y que lo presione a tomar esa decisión ya. Entonces ahí pueden haber desde algo de oferta, o sea, solo por hoy a este gancho, o solo por hoy te doy esto adicional, si compras ya, o podría tener algo que en el contenido yo sea tan ganador en esa comunicación que yo logre romper la barrera. Si, por ejemplo, él tiene un interés, vamos a decir, alguien que tiene un interés por la salud y que lleva mucho tiempo tratando de comer más sano, pero todavía no lo ha empezado, entonces yo le estoy vendiendo algún suplemento, entonces le digo como que tu bienestar lo necesitas solucionar ya. O sea, esto no da, tu bienestar, es más, tú eres lo más importante, esto no da espera, compra ya. Es hasta ese tipo de comunicaciones, si yo sé cuál es su necesidad, cuáles han sido sus retos, cuáles han sido sus problemáticas, yo puedo afinar esa comunicación de una forma que yo logre ese gancho final más fuerte con él, ¿cierto? O incluso darle un plus, un ganchito que él diga, ah, sí, voy a aprovechar porque me llevo esto que yo realmente es muy afín a mi necesidad. Bueno, y otro paso, ahí ya paso yo del deseo y paso a la acción. Entonces, este ya es el último paso, ya está convencido y ya él tiene que, ¿qué tengo que hacer? Comunicarle los diferenciales que valora. Entonces, miren que dependiendo del buyer persona, yo puedo tener diferentes valoraciones. No es la misma valoración la madre, ama de casa, que la madre ejecutiva. Son dos tipos de mujeres muy diferentes, ¿cierto? Entonces puede que una valore más el tiempo y otra valore más el bienestar de su familia, ¿cierto? Entonces ahí hay valoraciones diferentes que se nos pueden dar a través de ese conocimiento del cliente. Y también tenemos el tema de preferencia y lealtad en el tema de aquí está el tema de repetición. Realmente este se lo añado yo porque yo soy de lealtad, entonces yo siempre abogo siempre por usar todas las estrategias muy también fidelizar al cliente, aunque este esquema se conoce como AIDA, o sea, como yo desde acá influencio como todo el funnel desde el buyer persona se conoce como AIDA, pero yo le pongo AIDA porque a mí me gusta como fomentar esa repetición. Entonces aquí yo puedo con mis buyer personas poder generar un plan de comunicación para cada segmento de buyers y decir a estas personas que son de este rango de edad, que viven en esta zona y que son, y yo los identifico como similares a este buyer persona, lo que voy a hacer es que me voy a comunicar en estas fechas especiales con ellos, con estas ofertas y de esta manera, porque ellos me entienden así. Y con estos otros de este otro rango de edad y que tienen estas otras valoraciones, me voy a comunicar en estas fechas, en este modo, y porque ellos valoran y me entienden así. Entonces, por ejemplo, para darles un ejemplo de la vida real, cuando nosotros trabajamos en telecomunicaciones, se tenían, por ejemplo, en lo básico que empezamos hace muchos años en telecomunicaciones, teníamos dos buyer personas. En ese momento eran pues públicos objetivos, segmentos, los llamamos, y uno de los segmentos eran las señoras amas de casa que compraban internet para sus hijos, ¿cierto? Compraban el internet para la tarea de los hijos. Y nosotros las llamábamos las Teresas, les decíamos las Teresas. Y esas señoras eran unas personas que les gustaba llamar a la línea de ventas, les gustaba que les explicaran todo muy bien, que todo fuera... Y nosotros les pusimos, ellas eran nuestro cliente tradicional, las llamamos las clientes tradicional.
Y ellas les gustaba que uno le explicara muy claramente, las guiara en el paso a paso de sus problemas de internet, le explicara muy bien qué contenían los productos, le enviara documentación, era como una venta muy, muy asistida, ¿cierto? Pero también teníamos un tipo de cliente que le llamamos, eran un derivado que se llamaban prácticos y cómodos. Si les decíamos los pacos, estos eran muchachos más jóvenes que si tú les hablabas así, como paso a paso, les hablabas, es que el internet de esto, ellos sentían que tú los estabas tratando como de ignorantes, porque ellos a veces hasta podían saber más de internet que nosotros, porque eran los jóvenes que saben de internet más que nosotros sin duda. Entonces, a esos chicos no les podíamos hablar en ese detalle, les teníamos que hablar así, de una, con conocimiento, rápido, porque no tenían tiempo, y al grano. Y no les podíamos, como esta palabra que es más usada en otros idiomas, pero nosotros que no podíamos hablarle de forma patronizada, o sea, como muy, como consultiva, porque ellos se sentían ofendidos. Entonces, miren cómo de un mismo producto pueden haber tipos de clientes muy diferentes, muy diferentes. Y también funciones diferentes, porque esta mamá era la que compraba el producto, pero este era el mayor influenciador de la compra, que era el joven. Entonces es importante ver esos dos buyer personas, porque los dos son fuertes en la compra, pero cada uno tenía su rol en el hogar para la compra, por ejemplo, del triple play de telecomunicaciones, que era el producto que yo ofrecía. Bueno, y les quiero hablar de este ejemplo que me parece muy bonito, que pueden buscarlo acá en internet, y se llama Barkbox. Y Barkbox es una empresa, y quiero que lo miremos porque miren, este es un ejemplo de cuando yo conozco y profundizo en un cliente, empiezo a encontrar una información muy rica que me puede diferenciar y me puede llevar al éxito. Porque en nuestro país y en nuestro país en los últimos años ha habido un boom con el tema de las mascotas. Y realmente tenemos muchos lugares que venden de todo para las mascotas, y está súper identificado que las mascotas son como hijos para muchas personas, y las inversiones que hay en este mercado son millonarias. Pero ¿qué hizo esta empresa y por qué se los traigo aquí? ¿Por qué me parece tan interesante? Porque esta empresa, a partir del conocimiento del cliente, se dio cuenta, esta es una empresa de suscripción. Ellos nacieron en Nueva York en el 2012, eh, como una empresa de suscripción, una cajita de suscripción que les llegaba cada mes a las hogares, como con unos regalitos para sorpresa, con sorpresas entre comida y juguetes al perrito, ¿cierto? O al gatico. Este era para el perrito, porque se llama Bar de ladrar. Y entonces ellos, analizando e investigando sus clientes y conociendo y detallando sus buyers, se dieron cuenta que sus clientes había un segmento muy grande que les encantaba compartir las fotos de sus animales en Internet. Entonces empezaron a invitar a esos clientes, a ese segmento, a que hicieran algo que ahora ya se volvió muy de moda en las redes, que se llama el unboxing. Y estos fueron de los precursores del unboxing. Ellos empezaron a fomentar a sus clientes con premios, con campañas, y mostrándolos, porque además a los clientes les encantan que no solo mostrarlos ellos, sino que los otros reconozcan a sus mascotas. Entonces empezaron a destacar las mejores mascotas enviadas en el unboxing, y el unboxing era una experiencia donde la caja llegaba, la caja la hacían muy especial, porque también pues para abrirle que fuera especial había que hacerle pues todo un tratamiento a la cajita, y que también tiene que ver con parte del conocer este cliente. Y cuando estas personas documentaban en video, subían a redes, hacían un hashtag de esta marca, y esta marca se popularizó mucho en redes y se creció mucho a través de esta estrategia de unboxing. Adicional, ellos empezaron en esa investigación de clientes, ellos también se dieron cuenta que las personas les hablamos a los animales así como a los bebés, o sea, como que tenemos un lenguaje especial, y todas sus comunicaciones que enviaban a los clientes, la forma como se comunicaban, la hacían como en ese lenguaje especial que hay entre el humano y el perro. Y como si el perrito, como si fueran, y toda su comunicación, sus emails, siempre van con perritos que van como hablando, y
así como este perrito está aquí como disfrazadito, como con su, siempre, si tú tienes un problema de servicio y te mandan el email de servicio, es un perrito con gafas que es el que te está atendiendo y él habla como en ese lenguaje de perrito, siempre con un ladrido, con algo. Entonces miren que se salieron completamente se metieron tanto en el cliente, se metieron tanto en la relación del cliente con su mascota que encontraron un lenguaje propio, un lenguaje único, un lenguaje diferenciado para comunicarse a través de esas redes, en el relacionamiento con clientes. Y esta empresa hoy en día ya está en la bolsa cotizando porque llegó hasta el año pasado a unos 112 millones en ingresos de vender cajitas de mascotas. Entonces, creciendo con unos crecimientos impresionantes, casi del 70% versus 2019. Entonces, este año se lanzó en la bolsa, lastimosamente, la bolsa, pues ustedes saben que tiene un tema de percepción y no les está yendo tan bien, pero es una empresa muy bonita con la que pueden ver, que pueden incluso buscar ejemplos y analizar, y es un tema de cómo yo a través de profundizar en ese conocimiento del cliente puedo llegar a hacer cosas que, miren que solamente fue en comunicación, seguramente también lograron como ir revisando como toda su oferta de valor, ¿cierto? En ese conocimiento del cliente, pero digamos como que por lo que yo les conozco y como caso de éxito especialmente es en su herramienta de marketing y de comunicación. Porque además ese unboxing lo que les generó fue una viralidad gigante y gratis, gratis, de todos estos clientes compartiendo su cajita, compartiendo su experiencia. Además, pudieron ir más allá. Cuando tú conoces mucho al cliente, puedes llevar el producto más allá del producto, hacerle una experiencia al cliente porque ya conoces su estilo de vida, sus necesidades, porque empiezas en una relación profunda con él. Y ahí es donde tú te diferencias muy fácil de un mercado. Que haya muchas cajas que manden lo mismo, con seguridad que sí, porque miren que ellos no tienen ni siquiera productos propios, son productos comprados, sumados, haciendo una cajita. Pero la forma y la manera es la que los ha hecho exitosos y su comunicación. Bueno, ¿tienen más preguntas, inquietudes? Bueno, invitamos a nuestros asistentes si tienen más preguntas. Por acá pues no vemos como más. Creo que ha sido muy clara tu información, Tatiana. Están como muy satisfechos con la información. Vamos a Excelente, darles aquí un ratico por si tenemos pues como alguna pregunta. Y recordarles que les haremos llegar como las memorias de este webinar e igualmente lo van a poder encontrar en su administrador de tienda, en el módulo de Aprendes Fácil, para que podamos entonces dejárselos allí y lo puedan visualizar junto con los otros webinars que tenemos. es correcto. Bueno, no vemos por acá como más preguntas. Creo que todo ha quedado como muy claro. Agradecemos a nuestros asistentes y a ti, Tatiana, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas Bueno, los gracias. esperamos entonces en un próximo webinar. Ya saben que cada mes tenemos esta cita y una feliz tarde. Hasta luego. Para todos. Hasta luego.